Entonces, saludo a las personas que están conectadas el día de hoy, las personas que nos ven en YouTube y las personas que nos están viendo entonces en vivo. Muchísimas gracias por estar acá. Recordarles que estamos en el Diplomado en Neuropsicología del Desarrollo en esta tercera clase. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Informarles que ya tenemos en nuestro canal de YouTube la primera clase. Si ustedes ingresan a este link que les voy a compartir por acá en el chat, pueden observar que ya se ha actualizado, ya hemos actualizado nuestra lista de reproducción de este diplomado. Entonces, les recomiendo que las personas que no se han podido conectar la primera clase o no se pudieron conectar en la primera clase, pueden ustedes pasar, revisar. Ahí tenemos la grabación completa. ¿Listo? Toda la clase del día jueves 3 de abril. Estuvimos haciendo nuestra introducción, tuvimos la asesoría de nuestra coordinadora que estuvo pasando por aquí para brindarnos información importante de la corporación y culminamos con información del neurodesarrollo prenatal, periodo prenatal, durante esas primeras semanas de desarrollo, aproximadamente hasta esos momentos de poda sináptica durante las etapas postnatales, aproximadamente 3 4 años de edad. ¿Listo? Revisamos entonces esa información y pues la clase de ayer estaremos pendientes para subirla. ¿Listo? Entonces, como les decía, las personas que no se pudieron conectar pueden pasar por ahí y revisar esa información. También les solicito, les pido muy amablemente que si pueden suscribirse, así como yo estoy suscrito a Corporación Latinoamericana de Educación Virtual, nos encuentran en YouTube como CLEP Educación Virtual Latam o siguiendo ese link que les acabo de compartir. De verdad, muchísimas gracias por estar acá y por poderse suscribir a nuestro canal de YouTube. Muy buenos días, Virginia. Bien, ya esa información, entonces vamos a iniciar formalmente o darle continuidad mejor a la clase. Ayer estábamos iniciando procesos neurobiológicos, estuvimos revisando la neurona, me decían, profe, recordando clases de biología, recordando clases del pregrado, entonces voy a quitar por aquí mi cámara para no distraerme y voy a quitar acá entonces esta barrita para que no los moleste a ustedes. Entonces ya está completamente limpia la presentación. Les puedo entonces brindar información o darle continuidad a la información que estábamos trabajando el día de ayer. Recordarles que ayer revisamos tipos de neuronas, revisamos las partes de la neurona, ¿cierto? Esto fue lo que revisamos el día de ayer. Partes de la neurona, tipos de neurona, ¿listo? Según su funcionalidad, van a estar compuestas o, digamos, organizadas de cierta manera. Su estructura va a variar. Entonces tenemos células o neuronas de invertebrados, células bipolares que encontramos en la retina, ese órgano visual, ganglios, entonces de la raíz dorsal. Recordemos, bueno, más adelante vamos a ver qué es la raíz dorsal y qué es la raíz ventral. Básicamente la raíz dorsal es cuando veíamos espina bífida, vimos que la raíz, digamos la médula espinal se compone por una raíz dorsal que es la que está más a la parte de la espalda, más hacia atrás, y la raíz ventral está más hacia el centro, más un poquito más protegida. Entonces este es un ejemplo de célula de la raíz dorsal. Tenemos motoneuronas de la médula espinal, tenemos célula piramidal
y tenemos células de Purkinje. Son diferentes formaciones de células del sistema nervioso. Y aquí también vimos algunos ejemplos de formaciones de células. Teníamos entonces células sensitivas, células motoras, interneuronas, neuroendocrinas. ¿Listo? Entonces, esto para resumir lo que vimos ayer. También es importante darle continuidad a este tema para que ustedes entiendan cómo se organiza ese sistema nervioso de los chicos, los jóvenes, los adolescentes con los que ustedes trabajan. ¿Listo? Y cómo se va a configurar esa formación cerebral durante ese proceso de desarrollo postnatal. También prenatal, evidentemente. Eh, la neurona aferente, cuando hablamos de neurona aferente, estamos hablando de neuronas sensitivas, es decir, reciben información. ¿Listo? Para que quede clarito. Aferencias es un término que se refiere a la recepción de información, ¿cierto? Cuando estamos recibiendo información de los sentidos, del medio externo. Es cuando escuchamos una voz, cuando vemos un objeto, cuando sentimos frío, cuando sentimos calor, etcétera, etcétera. Las neuronas eferentes se refieren a neuronas motoras. ¿Eso qué quiere decir? Neuronas que van a generar un movimiento, van a activar un músculo, ¿cierto? Para podernos mover. ¿Listo? Entonces esas son las dos diferencias dentro del sistema nervioso. Tenemos ahí a la derecha, eh, perdón, tenemos a la derecha dentro del sistema nervioso central que está constituido por encéfalo y médula espinal. Entonces tenemos encéfalo constituido por cerebro, que es esta masita que está más arriba, el cerebelo, que está más en la base posterior, aquí hablamos de anterior posterior, en la base posterior de nuestro cráneo, bueno, dentro de nuestro cráneo, y el tallo cerebral. ¿Listo? Ese es el encéfalo, por eso está de esta manera configurado. Y de ahí para abajo, después del tallo cerebral, se constituye la médula espinal. ¿Listo? Y ahí es donde funcionan este tipo de células aferentes que suben información y eferentes que bajan información. Entonces tenemos ya un poquito más clara esa definición, que las células aferentes son las que detectan cambios, ¿sí? A nivel sensitivo, ya sea interno o externo, de nuestro cuerpo, ¿sí? Y cuando hablamos de células eferentes, ¿cierto? O motoras, son las que pertenecen al sistema nervioso central, todo esto de acá, y que van a ejecutar movimientos, controlar movimientos, contracciones musculares, etcétera. ¿Listo? Ya ahí quedarían esas dos definiciones como tal. Bien, no vamos a profundizar un poco más sobre el sistema nervioso, vamos a generar una comprensión de cómo entonces se genera esa comunicación celular para permitir entonces la contracción muscular, para permitir entonces como lo que tiene que ver con la entrada sensitiva. Tenemos que adentrarnos al mundo más, más pequeño, más molecular de la célula, perdón. En ese sentido, tenemos que hacer una ampliación aquí, como vemos, en la estructura de la célula, específicamente en la membrana celular, para poder determinar qué es lo que sucede. ¿Listo? Entonces, importante la estructura de la membrana celular. ¿Sí? Esa membrana celular es crucial porque por ahí es donde suceden, pasan los diferentes iones, ¿sí? Diferentes sustancias que van a permitir el intercambio de información final. Bien, normalmente y en estado de reposo tenemos acá una membrana celular. Ya hicimos el zoom.
llegamos acá. Esto es una célula, una neurona. Pensemos que esto es una neurona, pero hicimos un cortecito específicamente acá en la membrana neuronal. Esa membrana neuronal resulta que tiene unos, digamos, canales, algunas estructuras que pueden permitir el paso de unos iones, que básicamente son químicos, sustancias químicas cargadas positiva o negativamente, iones, que permiten la despolarización, o sea, el cambio de la polaridad de la membrana. Básicamente, en estado de reposo, al interior de la célula, digamos que esta parte es el interior de la célula y esta parte es el exterior de la célula, existen unos potenciales. Normalmente está negativo al interior y positivo al exterior. Y eso tiene una razón, ¿listo? Eso tiene una razón. La razón básicamente es porque se han detectado unos iones, ¿listo? Se han detectado unos iones que tienen mayor concentración en determinados momentos. Tenemos alta concentración de cloro, que es negativo, y sodio, que es positivo, al exterior de la célula. ¿Listo? Como hay muchísimo, muchísimo sodio, que es positivo, comparado con lo que hay adentro, que tenemos baja concentración de sodio, entonces cuando medimos esa relación que hay o esa diferencia que hay entre lo que está adentro y lo que está afuera, vamos a ver que está más negativa adentro y está más positiva afuera. ¿Listo? Cuando se hace esa comparación, ¿vale? Tenemos también que hay unos sistemas, unos mecanismos que mantienen esos estados, ¿vale? Porque hay unos iones que son tan chiquiticos que pueden pasar, ¿sí? Pueden pasar sin ningún problema por la membrana. Pero recordemos que hay eh, unos mecanismos ahí, como la presión electrostática, bueno, hay unos gradientes de concentración, diferentes mecanismos que mantienen esos estados de esta forma en reposo, ¿listo? Cuando no estamos ejecutando ningún tipo de conducta, ningún tipo de acción, ningún tipo de sensación. Entonces, como les decía, tenemos alta concentración de cloro y de sodio, tenemos baja concentración de potasio, ¿sí? K es potasio, Na es sodio, Cl es cloro, recordamos las clases de química. Tenemos unos aniones que son negativos, diferentes tipos de aniones, hay negativos, que hay alta concentración por dentro y sodio bastante por dentro, pero, perdón, potasio y sodio poco, igual, al igual que el cloro. Em, Como les decía, la membrana no es completamente lisa, así como la vemos acá. Esto solamente es un ejemplo. Tiene diferentes mecanismos, estructuras, que básicamente son algunas proteínas, son algunas estructuras que van a generar ese intercambio de iones. ¿Qué tenemos por acá? Algunos tipos de canales, ¿sí? De receptores, ¿sí? O algunos tipos de proteínas de membrana que generan unos procesos por ahí. Diferentes tipos de canales van a dejar ingresar, van a dejar salir, van a capturar neurotransmisores. Bueno, ahí tenemos diferentes tipos de puerticas, por decirlo así. Piensen que es como una puerta o piensen a veces que son como una cerradura que permite la apertura de la puerta. Entonces son no son sustancias, son estructuras a nivel celular, a nivel de la membrana celular. Bien. Bien, entonces, para hablar de potencial de acción, ¿listo? Hay que revisar, de comunicación celular, hay que revisar unos conceptos claves. El potencial de membrana, ¿listo? Potencial de membrana es igual a un potencial de reposo y el potencial de acción es un mensaje completo, ¿sí? Es cuando ya se envía la información completamente a
ese otro, o bueno, digamos que se ha despolarizado completamente esa célula, que el mensaje va a ser llevado a cabo de manera eficiente, ¿listo? Completamente. Entonces es importante no confundir potencial de membrana o potencial de reposo con potencial de acción. Ya vamos a ver ahorita cuáles son esas diferencias conceptuales. Tenemos entonces diferentes tipos de potenciales. Antes de llegar al potencial de acción, ¿sí? Que es el mensaje completo, la célula, la neurona, está en constante lucha por si lleva el mensaje completo o por si no lo hace. ¿Sí? Básicamente podemos extrapolar esa información de si se inhibe o se activa a un nivel más grande de si me como la hamburguesa, no me la como, me como el dulce, no me lo como, entre comillas, ¿no? Esa toma de decisiones a nivel ya eh, más grande, más amplio, que nosotros podemos entender fácilmente, ¿sí? En cuanto a toma de decisiones, está sucediendo de la misma manera a nivel celular, ¿sí? O es o hago algo o no lo hago, o no lo hago, ¿sí? Entonces, esa toma de decisiones, entre comillas, frecuentemente, todo el tiempo, está sucediendo a nivel celular, ¿listo? Entonces, hay potenciales postsinápticos excitatorios o potenciales postsinápticos inhibitorios. Cuando estamos hablando de potenciales postsinápticos excitatorios, tienen que ver con potenciales locales pequeñitos, ¿listo? Que suceden en un espacio concreto de la membrana celular, ¿sí? En esas dendritas que están recibiendo la señal, básicamente, y que generan un diferencial en el potencial. Aquí vemos unos conceptos, ya los voy a revisar por acá y que entonces permite acercarse un poco más a ese potencial de umbral. Entonces, si ustedes ven esta gráfica o estas dos gráficas, una a la izquierda, la otra a la derecha, a la mitad de la imagen, tenemos una gráfica, un diagrama en donde se genera unos datos ahí, donde tenemos unos datos. Tenemos en el eje X, en el horizontal, eh, tiempo. ¿Listo? Esa es la variable tiempo en el eje X. Y está en función de milisegundos. Es decir, fracciones de segundos. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces voltaje. ¿Listo? Tenemos acá voltaje en el eje Y. Entonces tenemos dos tipos de variables ahí, voltaje y tiempo. El voltaje está en orden de los milivoltios, ¿listo? Son fracciones de voltios, de voltaje. Entonces es muy pequeño esa cantidad de voltaje. Normalmente, en estado de reposo, ¿listo? De manera general, la neurona se dice que está en menos 70 milivoltios. ¿Listo? Está en un estado de reposo, no está ejecutando nada. ¿Listo? No es que ustedes estén durmiendo. De hecho, cuando estamos durmiendo es un momento en donde se está ejecutando muchísima información. Cuando cerramos los ojos, lo mismo. Es cuando, digamos, ciertas regiones están ahí como paralizadas, ¿sí? Por ejemplo, lo que nos sucede hace 20 años con información de el teorema de Pitágoras. Esas células que usted aprendió hace 20 o 15 o 10 años sobre el teorema de Pitágoras, pues esas células están en reposo. Cuando vuelve usted y las activa, pues ya genera una despolarización. Bueno, eso era una broma. Pero para los que no somos matemáticos, ¿no? Para los que son matemáticos, claramente esas neuronas están disparando bueno, ahorita vamos a ver unas células del hipocampo, cómo disparan, son muy bellas, es un disparo muy chévere. Entonces, decimos que están en reposo cuando están en menos 70 milivoltios, ¿listo? Y un diferencial de potencial, o sea, cuando se sube un poquito, ¿sí? Se vuelve más positivo, de menos 70, por ejemplo, pasaría a menos
68, por decir un número, entonces se denomina un potencial posináptico excitatorio. Ese potencial sináptico excitatorio se puede sumar, ¿listo? Es decir, cuando ingresa sodio, ¿cierto? Como es más positivo, genera un potencial posináptico excitatorio, un pequeño diferencial en el potencial que hace más positiva la neurona, ¿sí? En ese sentido, entonces estamos generando ese acercamiento al potencial de umbral. Aquí también señalamos en menos 55 milivoltios un dato importante. Ese dato tiene que ver con el potencial de umbral, es decir, es el punto de no retorno en el envío del mensaje, de la señal. A los menos 55 milivoltios, la neurona sí o sí va a despolarizarse completamente, va a generar un potencial de acción y ya le pegué el mordisco a la hamburguesa, ¿sí? Ya no me puedo devolver. Ya decidí comerme la hamburguesa, comerme el dulce, ya le pegué el mordisco al dulce y pues ya sucedió lo que tuvo que suceder. ¿Listo? En ese sentido, es el dato, menos 55 milivoltios, es el punto ya de no retorno en cuanto a potencial de acción. Si llega ahí, ya se va a despolarizar completamente la neurona. Ya vamos a ver qué es eso de despolarización. Y eso está permitido por los iones de sodio y los iones de cloro, ¿cierto? Perdón, por los iones de sodio específicamente, aunque pueden estar ingresando otros iones. Por el lado de los potenciales sinápticos inhibitorios, sí es el cloro el que genera esos potenciales posinápticos inhibitorios. Es decir, acá está entrando sodio, pero cerquita, ¿sí? Cerquitica en la membrana celular está entrando cloro. Entonces, ¿qué hace? Si entra sodio, despolariza un poquito, pero ahora entró cloro, es negativa, ¿sí? Recordemos que estamos intentando volverlo positivo. Ahora, entró cloro, entonces volvió a estar negativa. ¿Listo? Entonces están en esa disputa, ¿vale? Porque en determinados momentos únicamente no se deja ingresar un tipo de ion, sino se deja ingresar diferentes tipos de iones y por tanto van a generar o una despolarización o una inhibición o una excitación de acuerdo a lo que esté sucediendo también en contexto. ¿Listo? Ya les digo por qué lo que va a suceder ahí en el contexto para determinar, para poder esto indicar qué es lo que puede pasar. ¿Listo? Estos mecanismos tienen que ver con otras cosas ahí, no solamente con los iones. Bien, entonces tenemos potenciales posinácticos excitatorios y potenciales posinácticos que ya van a permitir la despolarización. Por ejemplo, están sucediendo en toda la neurona, ¿sí ven? Entonces ingresan por aquí algunos iones, por aquí tenemos el axón presináptico. El axón presináptico es la parte de la célula, ¿sí? Que envía la señal. Recordemos, el axón envía señal. Por acá hay un spike, es decir, hay un punto de máximo de excitación que llega más o menos hasta los menos 30, perdón, a los 30 o 40 milivoltios en positivo. Y ahí entonces viene eso hasta llegar a la neurona posináptica, que es esta. Estamos hablando de potenciales posinápticos, excitatorios y inhibitorios. Y ahí en ese momento entonces hay una excitación pequeña, ¿cierto? Que luego entonces puede ser que no se mantenga, ¿vale? Por la entrada de otros iones. O, digamos, si generan dos spikes, o sea, dos impulsos ahí nerviosos bastante fuertes, puede generar una sumatoria, ¿vale? Que le permita a la neurona postsináptica recibir completamente la señal, ¿sí? El mensaje y generar una despolarización completa, llegar al potencial de umbral. ¿Listo? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se ven esos momentos. Entonces se van sumando, se van sumando, se van sumando hasta llegar a la despolarización completa
porque pues, por ejemplo, esta neurona está recibiendo aferencias, está recibiendo entradas de varias células ahí. ¿Listo? Entonces, de esta célula está recibiendo señales. Aquí tenemos varios picos de señal, varios impulsos eléctricos. Genera entonces varias entradas ahí, de diferentes lugares. Entonces, esta célula está muy excitada, por tanto, fácilmente va a llegar a ese potencial umbral que va a generar la despolarización. Cuando hablamos de spike, ya es una señal completa, un mensaje completo, ¿listo? Que ya es el pico, ¿sí? Aquí vemos entonces cómo se ven y que llegan posteriormente a los 30 milivoltios, ¿sí ven? De -70 va a llegar a los 30 milivoltios y eso en orden de los milisegundos. Esto sucede muy rápidamente, ¿sí? Ahí va generando esa, esa señal. Entonces vamos a hablar de potencial de acción. ¿Listo? Vamos a ver potencial de acción. Entonces aquí tenemos otra imagen de cómo se va a dar esa intercomunicación entre neuronas y entre redes. Entonces aquí tenemos una célula diana, una célula objetivo, ¿vale? Y tenemos varias células alrededor llevando la información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá lleva potenciales excitatorios, esta lleva potenciales inhibitorios, esta excitatorios, esta inhibitorios, y la suma, ¿cierto? La suma de esas o las restas también, ¿sí? Los diferenciales de potencial es lo que va a generar si se excita o si o sea, si se activa o si se inhibe la célula completamente. ¿Listo? Entonces tiene que ver también con eso. No pensemos en una red como una única, digamos, un único célula generando envíos de señales hacia otra única célula. Si no son diferentes células neuronales enviando señales, puede ser a una o a un grupo de células, ¿vale? Y aquí vemos entonces cómo se da ese potencial de acción completo, en donde llega hasta el potencial umbral, que es -55 milivoltios, pasa por ese cero y luego llega a los 40 milivoltios o aproximadamente 30 milivoltios, que es el pico máximo, ese spike que llega hasta arriba y ya entonces se vuelve a polarizar. Cuando hablamos de despolarización es que se vuelve de más negativo a más positivo y cuando decimos que se polariza es que está positivo y se vuelve más negativo. ¿Listo? Vamos a ver por acá este videito. Regalan un segundo, es súper rápido. De cómo suenan esas neuronas. Ya les muestro por acá. Escuchen cómo suena. Aquí, ¿qué pasa? Se pone un electrodo, como un cablecito, y se escucha literal eh, la activación de una única célula. Lo pueden hacer en las células de Purkinje. Por ejemplo, está la actividad de las células de Purkinje. Recordemos que son esas células que están súper arborizadas. Y esas células suenan de esta manera. Bien, entonces me parece genial escuchar ese tipo de actividad. Entonces es muy poderoso, ¿cierto?
señal que se da por ahí. Y eso era de una única célula, ¿sí? Esa señal era de una única célula. Ahora imagínense muchas células desactivándose al tiempo, bueno, activándose al tiempo y generando entonces un pensamiento, generando una sensación, etcétera, etcétera. Y eso a esa señal completa, a ese sonidito que ahorita estuvimos escuchando, le denominamos potencial de acción, que es el mensaje completo que se envía en ese momento en la célula. Entonces, el potencial de acción eh, lo podemos definir como ese momento en donde la célula pasa de estar más negativo a estar más positivo, ¿cierto? Y que sobrepasa el umbral de excitación, ¿sí? Que son esos menos 55 milivoltios. Ahí se genera entonces una despolarización completa y el potencial de acción entonces permite el envío de la señal, el envío de la información completa al siguiente grupo de células. ¿Listo? Un spike significa eso como un pico, ¿sí? De excitación, de envío de señal que va a generar entonces la posibilidad de que otra célula reciba la información. ¿Sí? Si no se escucha ese sonido, no quiere decir que no esté pasando nada a nivel celular. Quiere decir que fue, digamos, un potencial fallido, un potencial de acción fallido. ¿Sí? Son pequeños potenciales posinápticos excitatorios, pero que no generan una despolarización completa, ¿vale? No sumaron el suficiente, suficiente polaridad para poder permitir entonces la despolarización completa de la célula. ¿Listo? Y ahí vemos en imagen algunos momentos importantes dentro de ese proceso de despolarización o de potencial de acción. Entonces, aquí ya vemos la gráfica completa. Umbral, perdón, potencial de reposo, estímulo, ¿cierto? O sea, escuchamos algo, sentimos algo, ¿vale? Luego entonces se da un aumento, un cambio en la polaridad hasta llegar a menos 55 milivoltios. Se genera entonces el potencial de acción, sí o sí. Si llega a menos 55 milivoltios, sí o sí va a generar el potencial de acción. No hay retorno ahí. Luego se genera la despolarización completa, se sube a perdón, a 30 o 40 milivoltios aproximadamente. Luego se repolariza, es decir, se vuelve a generar la negatividad normal hasta llegar incluso a un periodo refractario de hiperpolarización. Es cuando la célula se polariza muchísimo en términos negativos y luego entonces puede generar un estado de reposo, ¿cierto? Se puede dejar descansar esa célula ahí. Entonces, ¿cómo sucede eso del potencial de acción? Importantísimo el sodio, ¿listo? Entonces, cuando llegan los neurotransmisores a la membrana celular postsináptica, pueden posarse sobre los receptores, que son algunas proteínas de membrana, como este tipo que vemos por ahí. Se posan, abren canales, ¿listo? Abren las puertas y el sodio genera un ingreso y eso entonces va a permitir un momento de generar más positividad. ¿Listo? Puede ser un momento muy pequeñito, pero importante dentro del potencial de acción, la apertura de los canales de sodio que permiten entonces la entrada. ¿Listo? Porque hay canales de sodio que sacan sodio, pero no, en ese sentido es para que entre en sodio. Como hay un gradiente de concentración y eso está determinado por este gradiente de concentración, donde hay más, ¿sí? Cuando se abre ese canal, pues evidentemente eh, va a generar una entrada. ¿Por qué? Porque si está más positivo y dentro está más negativo, recordemos que los polos opuestos
se atraen. Entonces, si el sodio hay muchísimo y es positivo y por dentro está negativo, entonces, ¿qué genera eso? Entonces, como él le abre la puertica, ¿sí? Y siente, por decirlo así, que por dentro está más negativo, entonces genera una entrada, genera esa entrada de sodio. ¿Listo? Y eso tiene también que ver con esos gradientes de concentración. Hay más sodio afuera que sodio dentro, entonces lo que hace es ingresar el sodio. Un momento también importante que se puede dar ahí, apertura de los canales de potasio. Recordemos que el potasio también está cargado positivamente, ¿listo? Está también cargado positivamente y va a generar una posibilidad una mayor posibilidad de que se dé el potencial de acción, ¿sí? Importante el sodio, pero también en algún momento el potasio genera esa actividad. Y luego, entonces, cuando ya llega al punto máximo, ¿sí? Se desactivan, o sea, como que la neurona dice ya no más, no puedo seguir ingresando sodio, entonces debo desactivar esos canales y eso ya se da aproximadamente a los 30-40 milivoltios positivos. ¿Listo? Entonces llega a un punto máximo y en ese momento ya se empieza a invertir esa polaridad. Entonces empieza a salir sodio, ¿vale? Se activan otros mecanismos en donde se abren unos canales y la misma célula empieza a sacar sodio, ¿listo? A generar la polarización otra vez, ¿sí? O la repolarización. Luego, entonces se repolariza, llega a estados más negativos, ¿sí? Y puede hiperpolarizarse, ¿sí? Puede polarizarse. Hay un exceso de salida de sodio o genera un ingreso de otros iones negativos que permiten entonces esa hiperpolarización. ¿Listo? Bien, vamos a ver acá un videito para entender esos momentos de del potencial de acción. Ya les muestro por acá el video, regálenme un segundo. Bien, vamos a ver acá este pedacito, un pedacito chiquito del video. From food, we must transport them across cell membranes. Transport of nutrients is essential for all cells, but we'll use cells in the small intestine to teach the principles of membrane transport. Let's zoom into the surface of an intestinal cell. The plasma membrane is selectively permeable. Some molecules can move across it, while others cannot. How do materials enter and leave cells? Entonces, ahí vemos cómo se da ese intercambio de nutrientes, en este caso son iones, ¿sí? En la membrana celular. ¿Listo? Moving down their concentration gradient and through transport proteins. It also differs because it acts only on specific molecules, and the transport proteins can become saturated, reducing the amount of diffusion. However, facilitated diffusion doesn't require energy from the cell, so, like simple diffusion, it's a form of passive transport. The majority of water molecules cross the plasma membrane by facilitated diffusion, also called osmosis, through specific protein channels called aquaporins.
Some ions, such as sodium and potassium, require transport against their concentration gradients. The sodium-potassium pump actively transports these ions from where they are less concentrated to where they are more concentrated. This process requires energy from the cell and is known as active transport. Energy from ATP is used to move 3 sodium ions, shown in red, out of the cell, and 2 Entonces, estos son algunos mecanismos, por ejemplo, la bomba sodio-potasio, que genera entonces esa, digamos, permite enviar esas señales de esa forma. potassium ions, shown in blue, into the cell. Because the pump uses ATP directly, this type of transport is called primary active transport. Ahí Another se utiliza ATP, se utiliza energía. type of active transport, secondary active transport, also moves chemicals against gradients. It doesn't use ATP as a direct source of energy. Instead, it uses the downhill gradient from one ion or molecule. De esa forma es que se van dando esos momentos de intercambio de información ahí. Eso sucede obviamente en todas las células, pero en el caso del sistema nervioso, pues estamos viendo de esa forma. Bien, ¿y qué entonces está pasando en el contexto de la célula de manera un poquito más amplia para que se permitan ese intercambio o esa despolarización, esa hiperpolarización, esa inhibición o esa excitación? Entonces, están ingresando, por ejemplo, neurotransmisores, sustancias, neuromoduladores u hormonas. ¿Listo? Son diferentes tipos de sustancias que les permiten entonces transmitir información, ya sea de un órgano a otro o entre órganos ahí mismo, entre estructuras cercanas o entre estructuras más lejanas. Entonces tenemos diferentes tipos de sustancias ahí. Tenemos los neurotransmisores, que nos vamos a quedar únicamente en esta sustancia porque pues, es la que nos interesa a nivel de la clase, y son sustancias que permiten la transmisión de información entre neuronas consecutivas, o sea, actúan básicamente en espacios muy cercanos, espacios muy concretos, ¿sí? Entre neuronas, o sea, una neurona a otra, una neurona recibe esa información, la otra la está transmitiendo. ¿Listo? Y provocan entonces potenciales posinápticos, ya sea excitatorios o inhibitorios. ¿Listo? La suma de esos potenciales posinápticos van a generar una hiperpolarización, una despolarización, o sea, van a enviar una señal completa, un potencial de acción, o van a generar que la neurona se esté inhibiendo completamente. Los neuromoduladores son sustancias que son liberadas por hormonas y que cubren distancias más largas, ¿listo? Entonces hay mayor alcance. No actúan únicamente sobre esa hendidura sináptica, es decir, no están actuando dentro de una comunicación sináptica exclusivamente, sino que van a entonces modular actividad de muchas neuronas. ¿Listo? Es decir, influyen conductas más globales como lo son el miedo, la tensión, etcétera, etcétera. Y las hormonas son sustancias secretadas por glándulas. ¿Listo? Estas son secretadas por neuronas. Estas son secretadas por glándulas, células del sistema endocrino, que van a ser liberadas al líquido extracelular y distribuidas por el torrente sanguíneo, ¿sí? Para que alcancen o abarquen distancias más largas, ¿sí? Entonces, a través del sistema sanguíneo van a generar entonces un impacto en órganos más alejados, ¿sí? Ya estamos hablando de comunicación entre órganos, no comunicación, por ejemplo, entre el mismo cerebro, entre el mismo sistema, sino ya genera más activación, más fuerza. Influyen en células que tienen receptores especializados en las membranas
y a esas células se les denomina células diana. Entonces, básicamente, no todas las hormonas, pues obviamente no van a estar activando todas las células, sino determinados tipos de células. Entonces, para resumir, los neurotransmisores se liberan en botones terminales, ¿listo? O sea, en esas protuberancias al final del axón van a ser recibidas por otra membrana celular, es decir, otra neurona, y su distancia es cortica, ¿cierto? Entre más crucecitas tenga, más distancia llega. En cuanto a liberación de los neuromoduladores, pues hay mayor distancia, alcanzan mayores distancias, puede activar o puede interactuar con muchas neuronas y por tanto la distancia no está, va a estar configurada en términos de neuronas, sino de zonas cerebrales, ¿sí? O sea, va a permitir la activación de diferentes zonas a nivel cerebral. Las hormonas son glándulas del sistema endocrino, ¿vale? Que se van a liberar en esas glándulas y que van a llegar, ¿vale? Van a permitir la activación de órganos. O sea, la liberación está por ahí, por esos, en términos de esos, en esos términos. Los receptores son las membranas o núcleos de células diana en órganos distintos donde se pueden liberar y la distancia, pues estamos hablando de todo el individuo, de todo el organismo. Entonces alcanza distancias más globales a nivel de la persona. Bien, entonces, para hablar un poquito de neurotransmisores, no nos vamos a, digamos, a abarcar tantos neurotransmisores porque se han descubierto muchísimos, aproximadamente unos 48 neurotransmisores. Y pues no nos da la clase para eso. Entonces vamos a revisar algunos, los más importantes. Normalmente entonces producen o un estado excitatorio o un estado inhibitorio. Vamos a ver entonces en esos dos estados fundamentales de la célula, el glutamato o el GABA. ¿Listo? Esos dos son el glutamato, que es excitatorio esencialmente, aunque va a depender del receptor, y los inhibitorios, que básicamente son el GABA, o bueno, hay más neurotransmisores inhibitorios, pero el principal, ¿sí? Inhibitorio es el GABA y el principal excitatorio o excitador es el glutamato. ¿Listo? Y los demás neurotransmisores entonces llevan funciones de neuromodulación y por tanto no de transmisión de la información. ¿Listo? Los neuromoduladores entonces activan o inhiben circuitos neuronales que participan en determinadas funciones. Entonces se llama esencial excitador porque va a influir directamente sobre un circuito ahí cerquita y los demás neurotransmisores actúan de neuromoduladores, es decir, activan o inhiben, pero no hacen como tal un esfuerzo concreto por generar potenciales de acción. Tenemos entonces, como les decía, el glutamato. El glutamato va a depender de sus receptores. Aquí tenemos tres receptores que se han ubicado del glutamato. Cuando hablamos de receptores, estamos hablando de estas proteínas de membrana que vemos acá como imagen, que va a permitir que el neurotransmisor que está ubicado acá en verde se pose sobre esa cerradura y permita que se abra este canal y va a permitir entonces el ingreso de sodio, por ejemplo, ¿sí? O de diferentes tipos de iones. Hay canales exclusivos, ¿vale? Canales exclusivos para un tipo de ion. O a veces sucede que se filtran sustancias que se mimetizan o que caben
o que pues pueden interactuar con esos canales y por tanto ingresan, ¿sí? Entonces, normalmente son canales exclusivos, pero digo normalmente porque no siempre sucede de esa forma. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces algunas sustancias logran como hackear ese canal y poder ingresar. Ya vamos a ver por qué hago ese comentario. Entonces tenemos tres tipos de receptores inotrópicos. El NMDA es un tipo de canal importante para la parte de la memoria, importante para el aprendizaje, NMDA. El receptor AMPA, este es para la potenciación a largo plazo, para la presión a largo plazo. Y el kainato también es otro tipo de receptor que va a ser usado por el glutamato para permitir la excitación de la neurona. Y también tiene un receptor metabotrópico, este es ionotrópico y este es metabotrópico, que tiene que ver con la utilización de ese ATP. ¿Listo? Utiliza, o sea, metaboliza, hay que metabolizar ATP, es decir, necesita energía. ¿Listo? Entonces, lo que veíamos ahorita con esa bomba sodio-potasio, por ejemplo, que utiliza energía. Entonces hay unos que no utilizan, que ionotrópicos, ingresa directamente, y otros que necesitan como un segundo, la segunda participación de otro mecanismo para poder entonces abrir por acá. Dentro de las funciones del glutamato a nivel ya más global, comportamental cognitivo, decimos que participa en el aprendizaje y en la memoria. ¿Listo? Para aprendizaje y memoria. ¿Listo? Por eso decimos que estos receptores son importantes para el aprendizaje y la memoria en general. Y también está relacionado con efectos de algunas drogas, ¿sí? Por ejemplo, como el uso del alcohol, del abuso de los alucinógenos. ¿Listo? Ahora más adelante vamos a ver unos ejemplos de esos tipos de consumo con un recursito interesante que tenemos y que utilizamos acá en este diplomado. Tenemos por otro lado el GABA, perdón, que su nombre, este es unas siglas, su nombre es ácido gamma aminobutírico. Entonces el GABA, listo, el GABA, vamos a dejarlo ahí, más fácil de pronunciar. Es esencialmente un inhibidor del sistema nervioso central, del sistema nervioso. Genera potenciales postsinápticos inhibitorios. Está interactuando en diferentes zonas del encéfalo y la médula espinal y es sintetizado, o sea, es producido a partir del ácido glutamático. Se han determinado algunos receptores, los GABA-A, que son ionotrópicos, controlan entonces canales de cloruro. Para cuando hablamos de cloruro, pues sabemos que es negativo, entonces hiperpolariza o repolariza. También hemos encontrado receptores GABA B, que son receptores metabotrópicos. Como les decía, participa un segundo mecanismo y controlan básicamente el canal de potasio. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la acetilcolina, ¿listo? La acetilcolina es otro neurotransmisor importante y que va a estar relacionado con funciones del movimiento, el aprendizaje y la memoria también. ¿Listo? Está presente en ganglios y órganos del sistema nervioso parasimpático autónomo. Eh, Tiene entonces sinapsis o tiene, digamos, receptores en diversas partes del sistema nervioso central y básicamente eh, es el principal neurotransmisor que va a ser secretado por axones eferentes, o sea, que van a generar una acción del sistema nervioso periférico implicado en el movimiento muscular. Entonces, el acetilcolina se secreta cuando nos estamos moviendo. ¿Listo? Y también la acetilcolina participa en la acción
del consumo de tabaco. Hay unos receptores que se denominan receptores nicotínicos que van a interactuar normalmente con la acetilcolina, pero cuando nosotros consumimos cigarrillo, ¿cierto? Que tiene nicotina, esos receptores nicotínicos van a interactuar con la nicotina, básicamente, valga la redundancia, para generar esa adicción. ¿Listo? Tenemos otros tipos de neurotransmisores, denominadas, es un grupo de neurotransmisores denominadas monoaminas. Tenemos ahí dentro de esas monoaminas las aminas biógenas que están categorizadas como la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. ¿Listo? Ese grupo la vamos a ver por acá. La dopamina básicamente es una sustancia que puede producir potenciales posinápticos inhibitorios y excitatorios dependiendo del receptor posináptico, ¿listo? Al cual se ubique. Em, Tenemos receptores de tipo metabotrópico, es decir, que participa un segundo mecanismo y está participando en funciones como lo son el movimiento, la atención, el aprendizaje y el efecto de las drogas, reforzante de las drogas. Entonces la dopamina, por eso decimos que se libera dopamina cuando consumimos una droga, ¿sí? Porque realmente eso es lo que sucede. La droga bloquea los mecanismos que están inhibiendo la dopamina y por tanto se libera dopamina cuando llega, ingresa la droga, el consumo de droga pues se da, entonces genera una liberación de dopamina y esa liberación de dopamina va a generar entonces un momento ahí bueno, diferentes estados, ¿sí? Vamos a verlo a continuación. No vamos a ver todos los. No vamos a verlos todos las sustancias, vamos a ver algunas sustancias para verlas todas, pues yo la utilizo ese recurso en otros diplomados. Tenemos por aquí eh, un recurso que les voy a compartir a continuación. Les permite a ustedes indagar, profundizar sobre diferentes conceptos, diferentes temas de biología en general. Por ejemplo, tenemos acá la temática de la genética, sobre la evolución. Tenemos acá información también sobre eh, biología celular, neurociencia, plantas y bueno, algunas herramientas ahí. ¿Qué tenemos entonces? Por acá les voy a abrir un documento, un recurso que se llama Mouse Party o Fiesta del Ratón, que me permite entonces profundizar sobre ese concepto de los neurotransmisores. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un laboratorio que en donde tenemos diferentes ratones, ¿sí? Que han consumido diferentes sustancias. ¿Listo? Esas sustancias básicamente pues nos permiten profundizar sobre la acción de esos neurotransmisores. Entonces voy a utilizar la marihuana para dar un ejemplo. Before marijuana enters the system, inhibitory neurotransmitters are active in the synapse. These neurotransmitters inhibit dopamine from being released. Entonces estamos viendo la dopamina. Voy a utilizar solamente este ejemplo de la marihuana para revisar el tema del neurotransmisor y que ustedes ya se vayan con una idea de cómo funciona a nivel celular
esta parte de las neurotransmisores. Entonces tenemos la dopamina, que es el neurotransmisor que estamos viendo, que antes de que se consuma marihuana, pues los mecanismos normales de la célula están funcionando. Hay neuronas pues que contienen ese neurotransmisor. Tenemos estas neuronas que están generando una inhibición en la producción de la dopamina. Hay otras neuronas receptoras de dopamina y entonces tenemos este receptor cannabinoide que es esto típico de nuestro sistema. Nosotros lo necesitamos porque participa en la acción por ejemplo, en la reducción del dolor. Cuando algo nos duele, cuando estamos afectados en términos de dolor, pues estos receptores permiten esa liberación, ¿listo?, de dopamina que va a generar, por tanto, una reducción del dolor, ¿listo?, en estados normales. Entonces tenemos esos conceptos ahí: receptor cannabinoide, la dopamina, ¿vale? Receptores de estos neurotransmisores inhibitorios y receptores de dopamina en otras neuronas When postsinápticas. activated by the body's own native cannabinoid, called anandamide, cannabinoid receptors turn off the release of inhibitory neurotransmitters. Without inhibition, dopamine can be released. Bien, entonces, cuando nosotros nos duele algo, se activa en este mecanismo de la anandamida para bloquear el neurotransmisor inhibitorio y generar la liberación de dopamina. Entonces se libera por todo el circuito dopaminérgico, y ahorita vamos a ver cuál es ese circuito, y pues genera una reducción, por ejemplo, del dolor. ¿Listo? Vamos a ver cuándo consumimos marihuana. THC, the active chemical in marijuana, mimics anandamide and binds to cannabinoid receptors. Inhibition is turned off and dopamine is allowed to squirt into the synapse. Entonces, cuando consumimos marihuana, hay una sustancia activa que se llama el THC, ¿listo? Que interactúa con ese receptor cannabinoide endógeno normal, ¿sí? Esto nosotros lo tenemos, pero esta se mimetiza, hackea, por decirlo así, el organismo y bloquea los neurotransmisores inhibitorios, generando, por tanto, la liberación de dopamina, ¿listo? En la sinapsis celular, ¿listo? Anandamide is known to be involved in removing unnecessary short term memories. It is also responsible for slowing down movement, making us feel relaxed and calm. Unlike THC, anandamide breaks down very quickly in the body. That explains why anandamide doesn't produce a perpetual natural high. Entonces, cuando en estado natural, pues sabemos que la anandamida, que la sustancia endógena, pues participa en la reducción del movimiento, en hacernos sentir más calmados, más relajados, ¿sí? En reducir el dolor y también participa en remover memorias a corto plazo que ya no se están necesitando. ¿Listo? Esa es una acción de la anandamida. Por tanto, cuando nosotros consumimos marihuana, pues se generan todos estos mismos procesos, ¿sí? Entonces, se eliminan memorias, se generan estados de relajación y de calma, y por tanto a las personas por eso les gusta, ¿cierto? Estar también pues drogándose todo el tiempo. Además, están activando las vías dopaminérgicas aquí en la base del cerebro, y por tanto ahí se están generando estados de placer, ¿listo? Típicos del consumo de este tipo de drogas que actúan sobre esos circuitos dopaminérgicos, ¿listo? Entonces les voy a compartir el recurso si quieren ver de estos, más de estos, de esas sustancias. Si desean verlo, ahí está.
no lo vamos a revisar en la clase de ¿qué? De este diplomado. Entonces, si lo quieren ver, ahí está. ¿Listo? Dice Ani, ¿en qué momento las células y neuronas dejan de producir en forma natural el sodio y el potasio para funcionar? ¿Cómo así de manera natural dejan de producirlo? Es que no lo producen, nosotros lo consumimos y las células lo aprovechan. Lo que sí producen las células, las neuronas son, por ejemplo, neurotransmisores. Y nosotros, Mónica, como dice Mónica, nosotros consumimos, evidentemente, consumimos esos nutrientes para permitir el buen funcionamiento. Me dice Luisa, la alimentación tiene mucho que ver con la actividad de las neuronas, influyen en la manera. Sí, claro. La alimentación evidentemente influye en esa parte. ¿Listo? Dice más por acá. Bien. Listo. Ya no tengo más preguntas. Voy a mostrarles ahora, les voy a mostrar ahora un quizzes sobre este segundo tema. ¿Listo? Son 20 preguntitas que hemos creado, 20 preguntitas que hemos creado para este segundo tema. Bueno, primer complemento del primer tema. Entonces ya le doy en iniciar. Listo. Se van a conectar entonces al siguiente link. Les voy a compartir por acá. Este está más complejo que el quiz. No, está más fácil. El anterior era más difícil. Ah, no el tema. Mucho potencial de acción. Bien. Se conectan ahí. Voy a esperar unos, ¿qué? 2 minuticos, 3 minuticos. 2 o 3 minutos para iniciar. ¿Listo? Son 20 preguntas nada más. Entonces, y no, está sencillo. Les prometo que está sencillo. Entonces pueden ingresar con el link que les compartí al chat o les tengo ahí en pantalla el código QR.
Vamos a iniciar por acá. Hay unos 50 conectados aproximadamente, entonces todos los demás pueden contestar en el chat. ¿Listo? La misma dinámica de ayer. ¿Listo? Vamos a iniciar por aquí. Ahí ya tenemos a Andrea, a Ana, Sandra, Yamil, Luisa, Ani. Bueno, tenemos bastantes personas conectadas al Quizzes. 50 personas ya, 51. Entonces vuelvo y les comparto por aquí el link. Listo. Entonces vamos a iniciar con estos. Los demás, si se quieren conectar, ahí está el link en el chat. Y tenemos también entonces la posibilidad de responder por el chat de Zoom. Vamos con las preguntas. Dice, célula principal del sistema nervioso y que se encarga de enviar información fácil. Si no se conectaron al Quizzes, pueden responder en el chat. Bien, era la neurona, ¿cierto? Era la neurona, muy bien Vilma, muy bien Klaus, muy bien Socorro. Bien, facilita. Perfecto, me encantó. 44 respuestas correctas, 0 respuestas incorrectas, no se dejaron llevar por la glía, ni se equivocaron clicando. Muy bien. El más veloz, bueno, la más veloz fue Pamela, en, como, tan veloz como una neurona, yo creo que en 0 milisegundos, en 1 milisegundo, activó su dedito, neurona rápidamente porque tuvo un puntaje perfecto. Muy bien, Pamela. En siguiente pregunta, también sencilla. Dice, es la parte de la neurona que se encarga de enviar señales hacia otras células. 4 letras. Recuerden la ortografía. Es una palabra grave que termina en N. Aguda, perdón. Bien, sencillita, axón. Era el axón. Vamos a ver. Bien, Pamela. Bien, Juan Manuel. Recordemos que tiene tilde en la O. Palabra aguda, termina en N. Tenemos en el chat, bien, Karen. Karen se corrigió, puso la tilde muy bien. Pero, bueno, muchos no pusieron tilde. Ah, la mandaste sin tilde, Silvia, no pasa nada. Bueno, sí, claro, pues en el quizzes no te lo manda, no te lo responde bien, pero sí. Axón, 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 axón. Muy bien. Pero Ricardo fue más específico, botón sináptico. Sí, bueno, sí. Pero ahí es donde se secretan los neurotransmisores. Digamos que es más específico esa respuesta, pero tiene que ver más con la
liberación de neurotransmisores, ¿sí? Entonces es un poquito más también específica esa pregunta. Lo ponchó la tilde a Diana también. Bueno, no pasa nada. Siguiente pregunta. Dice, parte de la neurona que recibe información de otras células. Bien, esencialmente las dendritas son las que reciben esa información, ¿no? Juan Manuel, muy bien. Argelia, muy bien. Dendritas. ¿Listo? No les estoy colocando mayúsculas, sino solo minúsculas, para que sea un poquito más fácil para ustedes. ¿Listo? Y en el chat tenemos muy bien Laura, muy bien María Fernanda, Laura, Viviana, muy bien, Sandra, muy bien, Ricardo, Tricia, muy bien, Rosalba, Jessica, Amparo, Ani, muy bien, Alba. Bien a todas las personas que contestaron en el chat, Klaus y Sandra, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, es la parte de la neurona donde se ubica el núcleo. Bien, el soma o cuerpo celular, pero pues puse la palabra más cortica, soma. Bien, Juan Manuel, bien, Ana Yudira, Crespín Valencia. Bien, el soma, ¿cierto? Facilita. Vamos al chat. Tenemos, bueno, Diplomado Internacional de Neuropsicología del Daño. Soma, decían por acá. Soma Sandra, muy bien. Jessica Soma, Sandra dijo axioma, no es axioma. Vivi Soma, Tricia Soma, muy bien. Encires, muy bien. Alba, Sandra, muy bien. María del Pilar, Socorro, Rosalba, Vilma, bueno, muy bien. Amparo, Carolina. Y Ani, Soma, ¿listo? Vamos, el ranking está ubicada Ana de primera, Juan Manuel de segundo y Argelia de tercera. Muy bien. Es el espacio que hay entre dos neuronas y es donde sucede el intercambio de neurotransmisores. El espacio.
La sinapsis. Muy bien, sinapsis es el espacio que hay entre dos células y que es donde ocurre ese intercambio de información de neurotransmisores. Muy bien. Tenemos en el chat sinapsis, bien, María Fernanda, Laura, muy bien. Intersináptico, bien, Ronald. Sinapsis, la D, muy bien, Jessica. Klaus, muy bien. Vivi, Sandra, Rosalba, bien a las personas del chat. Perfecto. Siguiente pregunta. Tenemos neurona que se encarga de enviar la señal. La que está antes de la sinapsis. No les ayudo más. La neurona que envía la señal. Muy bien. Tenemos Ana, muy bien. Fernanda, Stephanie. La neurona presináptica. Recordemos la tilde. La tilde yo creo que les jugó una mala pasada a varios. ¿Quién le quedó bien por acá? Presináptica, muy bien. Amparo. Eh, Presináptica, solo Amparo le quedó bien. 5 personas en el quizzes les quedó bien. Neurona presináptica. Vamos con la siguiente. Esta es fácil. Esta sí la tienen que saber. El que recibe la señal. Recuerden la tilde. Muy bien. Si la otra era presináptica, esta sería postsináptica. ST, postsináptica con tilde en la A. Muy bien, Stephanie. Bien, Lili. Postsináptica. Vamos a ver en el chat cómo les fue. Neurona postsináptica. Bien, María Fernanda, Ronald. Bien, Ani. Bien, Sandra. Bien, perfecto. Perfecto. Siguiente pregunta. Nos quedan 12 preguntas, 13 preguntas. Dice, el mensaje básico que transporta la acción se denomina el mensaje. Recuerden, mensaje.
Bien, era potencial de acción. Recordemos potencial de acción. Muy bien a todas las personas que respondieron acertadamente. Bien en el chat. María Fernanda, María del Pilar, Carolina, Vivi. Muy bien, Jessica. Bien los que colocaron D. Klaus, Virginia, Gladys, Sandra. Muy bien, Tricia. Muy bien, Annie. Perfecto. Siguiente pregunta. Dice la pregunta, protuberancias localizadas al final del axón. Tiene varios nombres, pero intenten dar el nombre que se ajusta ahí. ¿Listo? Los que están en el quizzes. Terminal nerviosa, botones sinápticos, botón axónico, bueno, tiene varios nombres, pero yo le puse terminales nerviosas. Terminales nerviosas, botón terminal, muy bien. Sí, esa también era un nombre. Terminales nerviosas. No pasa nada. Sé que, pues, como eran varias palabras, varios conceptos que quieren decir, que significan lo mismo, pues pueden confundirse ahí. Siguiente pregunta. Así también se le llama a la neurona sensorial. Neurona aferente. Recordemos neurona aferente, la que también esto se le puede denominar como neurona sensitiva o sensorial. Bien, aferente Laura, muy bien María del Pilar, bien Suje y Elena, muy bien Carolina, Tricia, Sandra, aferente, bien Carolina, bien Vero, bien todas las personas en el chat que contestaron aferente. Últimas 10 preguntas. Dice, ion importante durante el potencial de acción.
El sodio. Recordemos el sodio. Bien, Mónica. Sodio, sodio, sodio. Muy bien. Todas las personas en el chat. Bien, Lourdes, Vivi, Ingrid. Bien, Ricardo. Bueno, iones. Colocaste. Era sodio. ¿Listo? Bien a las personas del quizzes que contestaron adecuadamente. Siguiente pregunta. Dice, la membrana celular cuando se encuentra en reposo es más negativa, ¿verdadero o falso? La membrana celular cuando está en reposo es más negativa, ¿verdadero o falso? Bien, recordemos si es más negativa al interior de la membrana. Es al interior de la membrana, sí es verdadero. ¿Por qué falso? Muchos colocaron falso. ¿Por qué? Ah, o sea, negativo o que está más negativo, no entiendo. ¿Por qué colocaron falso? Sí, al interior está menos 70 milivoltios, más negativo. Sí, está más negativa por dentro. Bien los que colocaron verdadero. Por dentro de la membrana, o sea, dentro de la membrana celular está por dentro, ¿cierto? De la célula, está en la célula, bueno. Y por tanto, hablamos que es más negativa. ¿Listo? Confusión con los números negativos. Bien, continuamos por acá. Dice, en la membrana extracelular, o sea, por fuera de la célula, durante el reposo hay más concentración de iones. Verdadero. Por fuera hay más iones de cloro y de y de sodio, perdón. Muy bien, verdadero. Verdadero, muy bien las personas que contestaron la pregunta adecuadamente. Bien, continuamos con la siguiente. Nos quedan 6, 7 preguntitas. Dice, normalmente la neurona en estado de reposo se encuentra a un voltaje de 70 milivoltios. Ahí hay una trampita, ojo. Bien, recordemos que es menos 70 milivoltios, no 70. O sea, está negativa. Menos 70, muy bien, no 70. Era falso, muy bien. Porque esta es negativa, no positiva. Excelente, comprendieron ahí la pregunta. Vamos con la siguiente, nos quedan 6 preguntas. Dice, se le denomina el umbral de excitación a qué cantidad? Menos 70, menos 30, menos 55, 55. Menos 55 milivoltios. Recordemos,
Potencial umbral es menos 55. Muy bien los del chat. Bien Lourdes. Bien Alba. Bien Vivi. Ani, muy bien. Menos 55 milivoltios era la respuesta. Últimas 5 preguntas. Dice, son sustancias químicas que pueden transmitir información entre neuronas consecutivas y son importantes para el potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios. Neuronas consecutivas. Neurotransmisores, ¿no? Muy bien, Lili, muy bien, Ana, muy bien, Pamela, que van arriba. La A, muy bien. Neurotransmisores, la A, muy bien. Vilma, Lourdes, Amparo, Virginia, Vero. Bien, Rosalba, excelente. Perfecto. Últimas 4 preguntas. Son sustancias secretadas por células de glándulas o por células de algunos órganos y se distribuyen por todo el torrente sanguíneo para activar estados emocionales de crecimiento, etc. Con esta palabra la sacan. Con esta. Hormonas. Recordemos, las hormonas son secretadas por... Muy bien, hormonas, Mónica. Bien, Klaus. Bien, Amparo. Fer, muy bien. Rosalba, Lourdes, Nelly. Bien, hormonas. Facilita, ¿cierto? Facilita hormonas. Últimas 3 preguntas. Funciona como el neurotransmisor excitador esencial del encéfalo. Glutamato. ¿Listo? Lo acabamos de ver. El glutamato es el principal excitador del sistema nervioso central. Bien, glutamato. Bien, bien, bien. Bien, Rosalba, Lourdes, Nelly. Excelente. Glutamato. Bien. Últimas 2 preguntitas y van punteando. Ana, Lili, Pamela, Liz, Stephanie, Juan Manuel por ahí cerquita. Vamos a ver. Últimas 2 preguntas.
Dice, sustancia química que tiene efectos sobre el movimiento, atención, aprendizaje y sobre la actividad reforzante de las drogas. ¿Cuál es? 5 segundos, sustancia química que tiene efectos sobre el movimiento, atención, aprendizaje y sobre la actividad reforzante de las drogas, la que vimos al final. ¿Listo? Tenemos entonces, bien, Liz, la dopamina. Bien, la dopamina, María Fernanda. Tenemos Gladys, muy bien. Ani, muy bien. Klaus, Amparo, Vero, muy bien, dopamina. Y vamos con Ana, bien de primera. Segunda, Liz. Lili, ahí se la pueden alcanzar de pronto. Si Ana se equivoca, puede perder el primer puesto. Vamos a ver. Dice, principal inhibidor del sistema nervioso, provocando esencialmente potenciales postsinápticos inhibitorios. Neurimato, glutimático, gamma o GABA. 20 segundos. Gamma, glutimático, neurimato, GABA. 6 segundos. 4, 3, 2, 1. Bien, vamos a ver cómo les fue. La tabla de liderato. Ana muy bien, se mantuvo Liz, subió Fernanda, Pamela muy bien. Era Gaba, Gaba muy bien. Las otras personas, Gaba muy bien, eh, María del Pilar, Mónica, Sandra muy bien. Bien Vivi, bien Ronald, bien Jessica, bien Alba, bien Klaus. Y tenemos entonces una persona ganadora, ¿cierto? Que es Ana Yudira Crespín. Tenemos de segundo lugar a Liz y tercero a Fernanda. Bien, felicitaciones a todos los que participaron. Muchísimas gracias por participar en el ejercicio. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo se sintieron? Rafael, ya te reviso. Ya te reviso, Rafael. No, no aparecías. No apareces en el quiz. Ah, sí, de decimosexto. Apareces de decimosexto, muy bien. 70% de las respuestas correctas, o sea, 14 respuestas correctas. Tenemos a Ana, 90% de las respuestas correctas, muy bien, 18 de 20. Tenemos a Liz, muy bien, 75%, pero muy rápida. Tenemos a Fernanda, 85%, pero un poquito más lenta. Y ahí, bueno, esas serían las posiciones. Pantallazo. ¿Quieren pantallazo? Bueno, ahí está. Ahí está para que tomen un pantallazo.
¿Listo? Le tomaron captura, entonces continuamos por aquí. Sí, no estaba tan difícil, o sea, igual la información estaba fresquita, lo acabamos de ver. Acabamos de ver la información. Listo, compañeros y compañeras. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Nos vemos entonces el próximo lunes. Gracias a todos. Vamos a ver el próximo lunes información de neurodesarrollo postnatal. ¿Listo? Y vamos a ver si iniciamos de una vez con, puede ser síndrome Down. De pronto vemos síndrome de Down, de pronto vemos TDAH o déficit cognitivo. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Espero que descansen, la pasen chévere este fin de semana. Los espero el lunes, por favor, se conectan, juiciosos, 6 de la tarde, hora Colombia. Muchas bendiciones y nos vemos entonces la otra semana. Mañana descansamos. Listo, gracias Diana, gracias Ronald, excelente trabajo el de hoy. Gracias Diana, Claudia, Klaus, Verónica, feliz fin de semana y bendiciones a todos. Gracias.